Bien, pues ahora vamos a ver qué es el factor de potencia, pero con la definición de potencia, ¿sí? Acuérdense que vimos que el factor de potencia tiene dos definiciones. Una es por coseno y otra definición es por potencia. Nosotros vimos en el video anterior la definición por el coseno. Bien, pues vamos a empezar este tema que es muy controversial. Bueno, si ustedes verifican en cualquier libro de energía eléctrica, en el tema de potencias, se van a encontrar el triángulo de potencias, en el cual viene el ángulo, viene la potencia, es igual a voltaje por corriente RMS por el coseno del ángulo. Se van a encontrar que Q es igual al voltaje por la corriente por el seno del ángulo, y la potencia aparente es igual al voltaje RMS por corriente RMS. Y van a ver que el factor de potencia es igual al coseno del ángulo, o que es igual a la potencia activa entre la potencia aparente. Bueno, pues esta es la definición de el factor de potencia cuando, y lo voy a poner aquí en rojo para que no se les olvide, esto es algo muy importante. Esto es solamente cuando el voltaje y la corriente son senoidales. Única y exclusivamente cuando son senoidales. Les voy a decir por qué. Porque cuando el voltaje y la corriente no son senoidales, muchas veces no existe desfasamiento, ¿sí? Si no existe desfasamiento, entonces tenemos que apegarnos 100% a la definición de factor de potencia por potencias. ¿Qué significa? Aquí son senoidales. Cuando tenemos, voy a ponerlo aquí nuevamente, cuando voltaje y corriente no son senoidales, cuando cualquiera de las dos o las dos no sean senoidales, entonces vamos a tener aquí que seguimos teniendo que la potencia aparente es igual al voltaje RMS por la corriente RMS. Y tenemos que la potencia activa va a ser igual al voltaje RMS por la corriente RMS por el factor de potencia. Aquí ya no vamos a hablar de el coseno del ángulo, porque acuérdense que cuando el voltaje y la corriente no son senoidales, ya no podemos apegarnos al desfasamiento, ¿sí? Por lo tanto, aquí el factor de potencia va a ser igual a P sobre S. Cuando son senoidales, sí podemos decir que P sobre S es igual a coseno del ángulo. Pero cuando no son senoidales, no podemos decir que esto es igual al coseno del ángulo. Incluso no podemos hablar del triángulo de potencias. Ya no podemos hablar del triángulo de potencias. Vamos a hacer el ejemplo. Bien, si nosotros tenemos aquí el voltaje y vamos a poner una corriente con armónicos. Una corriente con armónicos va a ser algo así medio raro. Ahí está la corriente. Bueno,
El problema con esta corriente es que ya no vamos a calcularla con el típico valor de que el voltaje es igual, voltaje RMS es igual al voltaje pico entre raíz de 2. Este sí se puede calcular, ¿por qué? Porque es senoidal, ¿sí? Pero acá en la corriente, cuando no es senoidal, corriente RMS va a ser diferente al voltaje pico entre raíz de 2. Por eso esta ecuación no la podemos utilizar. Aquí la corriente RMS la vamos a tener que calcular con la definición de la integral, que dice corriente RMS es igual a la raíz cuadrada de 1 entre t por la integral de 0 a t del valor al cuadrado en t de t. ¿Estamos de acuerdo? Por eso tenemos que apegarnos a esta ecuación. Ahora, ¿por qué esta no se enseña en las universidades? Pues porque los maestros no saben esto, no saben interpretar que si no es senoidal, pues no pueden utilizar esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil decir que el factor de potencia es el coseno del ángulo, o P sobre S, y ya, se lo aprendan como memoria, como dogma, pero no. Por eso hago mucho hincapié. Esto normalmente no lo enseñan los profesores en las universidades, porque ni los profesores no lo saben. Bueno, ahí les va. Entonces, la corriente RMS probablemente ustedes no la tengan que calcular porque ya lo pueden medir con un aparato que dice True RMS. Para eso son los aparatos que miden True RMS, ¿sí? Los equipos de medición que miden RMS verdadero o True RMS, ¿sí? Bien. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos un voltaje y una corriente, ¿sí? Si aquí tenemos, por ejemplo, 170 voltios y aquí tenemos, por ejemplo, 14.14 amperes, entonces el voltaje RMS va a ser igual a 170 entre raíz de 2. Esto es igual a 120 voltios, ¿sí? La corriente RMS, como aquí sí son senoidales, es igual a 14.14 amperes entre raíz de 2. Esto es igual a 10 amperes. Sí, porque raíz de 2 es 1.414. Está hecho adrede así. Entonces, de aquí vamos a sacar. Si se fijan, vamos a poner potencia es igual a V por I. Estos valores son RMS por el coseno del ángulo. Ya desde aquí podemos ver que el coseno, el ángulo es 0. Potencia es igual a V por I por el coseno de teta. Entonces, vamos a quitar esto. Entonces esto es igual a 120 por 10 por el coseno de 0. Coseno de 0 es igual a 1. Esto es igual a 1200 watts. ¿Sí? Watts. Ahí está. Ahora, aquí vamos a ver que este S es igual a V por I, que es igual a 120 por 10, pues son 1200 voltamperes. Y si se fijan, como el ángulo es 0, pues este ángulo
vale 0. Y si ese ángulo vale 0, esto vale 0. Por lo tanto, no es un triángulo. Por lo tanto, este vector o esta línea está encima completamente de este. Por lo tanto, P es igual a S. ¿Sí? Pues es un triángulo. Si el triángulo tiene el ángulo de 0, pues entonces no es un triángulo, es una línea recta. Y se puede comprobar porque 1200 es lo mismo que 1200. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo en el que tenemos el voltaje senoidal y la corriente contiene armónicos, ¿sí? Armónicos de corriente. Bien, entonces el voltaje aquí sí lo podemos sacar como RMS. Supongamos que aquí tenemos 170 voltios y que aquí tenemos también 14.14 amperes, ¿sí? Aquí pico. Entonces vamos a tener aquí 170 voltios entre raíz de 2. Aquí sí lo podemos hacer porque es senoidal. Vamos a tener 120 voltios, ¿sí? Y aquí la corriente la vamos a tener que calcular con la ecuación de la integral, que es esta, ¿sí? Pero como no la vamos a hacer la integral porque no tenemos la función de este, vamos a hacerlo como lo mide un amperímetro. Un amperímetro normalmente va a medir con la definición de la sumatoria, en el cual la corriente RMS va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de n igual a 0 hasta n-1, es decir, las muestras que va a tomar el equipo por el valor de la muestra de corriente n al cuadrado, todo esto entre el número de muestras, ¿sí? ¿Qué significa? Que si el equipo tiene una muestreo, va a tomar aquí una medición, aquí otra, 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 aquí ta 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 ta. Va a tomar muchas muestras, los va a meter esta ecuación, va a hacer la sumatoria, va a elevar al cuadrado cada valor, va a dividir, va a sacar la raíz la raíz de toda la sumatoria aquí adentro y va a dividir entre el número de muestras. Y esto probablemente nos diga que son, vamos a ponerle 6 amperes. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular la potencia activa. Potencia activa es igual a B por I por factor de potencia. Pero este factor de potencia todavía no lo tenemos, ¿sí? Esto es lo que tenemos que calcular. Bien, pero sí podemos calcular S, porque S es solamente B por I. Entonces tenemos 120. Acuérdense que esto es B RMS e I RMS. 120 voltios por 6 amperes. 120 por 6 son 720 voltamperes. ¿Sí? Ahora, la potencia tenemos que calcularla. Vamos a poner la potencia aquí. Entonces, la potencia lo tenemos que referir con la ecuación que es 1 sobre t, la integral de 0 hasta t del
B de t por corriente de t en dt. Que esto se hace una sumatoria que dice P es igual a 1 entre n de la sumatoria que va desde n igual a 0 hasta n menos 1 por el voltaje n por la corriente n. Ahora, ¿qué significa esto? Que un equipo de medición de potencia va a sacar una muestra de voltaje, una muestra de corriente, las va a multiplicar y las va a meter a esta ecuación. Y luego una muestra de voltaje, una muestra de corriente y las va a meter en esta ecuación. Así todas las muestras, esta con esta, esta con esta, este con este con este. Así todas las muestras, que va a ser la velocidad, la frecuencia de muestreo del equipo de medición, todas las multiplicaciones que va a hacer con la sumatoria y va a obtener la potencia. De aquí, ya se me llenó la hoja. De aquí vamos a obtener que el factor de potencia, vamos a despejar de esta ecuación, el factor de potencia es igual a P entre B por I, pero B por I ya lo tenemos, entonces queda B sobre S, ¿sí? De aquí, de este cálculo de P, va a salir un valor menor a este, ¿sí? Vamos a ponerle 600 watts, ¿sí? Ahorita son valores así al aire que estoy inventando, pero esto lo vamos a hacer en el siguiente video con Excel para que vean exactamente qué es lo que hace un equipo de medición, ¿sí? De aquí es donde vamos a sacar que P son 600 watts entre 720 voltamperes. Y aquí vamos a tener 600 entre 720 y ahí está. Aquí tenemos, es un factor de potencia de 0.83. 0.83. Ahora, si ustedes se fijan, si nosotros decimos, pues vamos a calcular el factor de potencia con el valor, esto es lo que ya va a estar mal, ¿sí? Que es lo que hacen los ingenieros. Factor de potencia es igual al coseno del ángulo. ¿Cuál es el desfase que hay aquí? 0. Entonces van a decir, coseno de 0 es igual a 1. Y te van a decir, pues tu factor de potencia está bien. Pues sí, pero esto lo están midiendo con un cofímetro. Y aquí el problema del factor de potencia bajo es debido por armónicos, no por desfasamiento, ¿sí? Yo sé que este tema puede ser muy difícil de entender ahorita porque probablemente seas tú una persona que está viendo el video y estás recordando lo que viste en la universidad, pero esto no lo viste, sí viste la otra manera. Esto sí lo viste, porque tú viste toda tu universidad con senoidales y nunca te dijeron qué significaba o qué quería decir cuando no eran senoidales. ¿Sale? Entonces en los siguientes videos vamos a ver cómo se comporta todo esto, que ahorita fueron valores inventados, pero que los vamos a comprobar. Muchas gracias.